Muy buenos días. Iniciamos la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, sesión pública. Primer punto del orden del día. Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 17 de abril del 2009. Se tiene por aprobada. Asunto número 2. Nombramiento de miembros suplentes de los consejos de distrito Junta de Gobierno. Señora secretaria. La Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local establece la obligación de los municipios de gran población de crear distritos, dotándolos de órganos para el desarrollo de la participación ciudadana. El Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de los Distritos de la ciudad de Gijón fue aprobado definitivamente el 10 de junio de 2005 y recoge la división del término municipal en 6 distritos: centro, este, llano, sur, oeste y rural. El artículo 7 del citado reglamento establece que el nombramiento de los miembros de los consejos de distrito se efectuará por el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta de las distintas entidades ciudadanas e instituciones que realicen su actividad en el distrito, a través de un proceso de participación y elección democrática entre las asociaciones interesadas, y que los distintos cambios de los vocales que se produzcan una vez constituido el consejo se efectúen por la alcaldía. El 13 de noviembre de 2008, el Ayuntamiento Pleno acordó modificar el último párrafo del artículo 7 del mencionado reglamento, estableciendo la posibilidad de nombrar suplentes de los titulares de los miembros del Consejo de Distrito, y ese nombramiento se habría de efectuar por el Pleno. Tras la oportuna publicidad, los representantes de los distintos consejos presentaron propuestas de suplentes que se incorporan al expediente. El acuerdo que se eleva al Pleno es, pues, el de nombrar los suplentes de los titulares de los distintos consejos de distritos en que se divide el municipio de Gijón. Se somete la propuesta a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Asunto número 3. Propuesta de retirada de honores municipales al dictador Francisco Franco Bahamonde. Señora secretaria. La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 14 de abril de 2009, acordó por unanimidad proponer al Pleno del Ayuntamiento de Gijón la adopción del siguiente acuerdo. Primero, dejar sin efecto y, por tanto, anular el acuerdo por el que la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Gijón, de 22 de junio de 1939, aprobó conceder los títulos de alcalde honorario e hijo adoptivo de la ciudad al dictador Francisco Franco Bahamonde, despojando al afectado de dichos honores. Segundo, dejar igualmente sin efecto y, por tanto, anular el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Gijón de 18 de julio de 1962, por el que se concedió la Medalla de Oro de Gijón al dictador Francisco Franco Bahamonde, despojando al afectado de dicho honor. Y, en último lugar, requerir a los herederos de Francisco Franco Bahamonde para que devuelvan la medalla de oro y cuantos objetos le hayan sido entregados por el Ayuntamiento de Gijón en relación con los mencionados honores. Muchas gracias. Para la presentación de la propuesta tiene la palabra el concejal don Santiago Martínez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un gran honor presentar a este Pleno, y en nombre del equipo de Gobierno, la propuesta de retirada de honores municipales al dictador Francisco Franco. Suena fuerte proponer la retirada de honores a alguien, pero más fuerte es que se le hayan concedido a un dictador. Que una ciudad conceda honores y distinciones es un acto extraordinario y cargado de simbolismo. Que nuestro municipio se hace con personas o con entidades que hayan destacado por sus especiales merecimientos, por los valores que representan y que transmiten, por los servicios especiales que hayan prestado a este municipio. En 1939, recién acabada la Guerra Civil en España, la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Gijón aprobó conceder los títulos de alcalde honorario e hijo adoptivo al caudillo
Francisco Franco. Aquella comisión municipal impuesta, no elegida, que se había constituido después de desalojar a un ayuntamiento democrático elegido por el pueblo en unas elecciones libres. Una comisión permanente fruto de un cambio político impuesto a la fuerza, con violencia, después de un golpe de Estado sangriento que acabó con la República, con un régimen democrático y con las instituciones de un sistema político que habían sido elegidas gracias a los votos de hombres y de mujeres de toda condición. Esa comisión permanente del Ayuntamiento de Gijón, impuesta a la fuerza y legitimada por la dialéctica de los puños y de las pistolas, en vez de legitimada por los votos del pueblo, acordó con el mayor entusiasmo, por aclamación y por unanimidad, designar a aquel caudillo, hijo adoptivo y alcalde honorario de Gijón, pendiente de ratificar por un pleno, que no sabemos si se celebró, si lo ratificó o no, pero que en cualquier caso expresaba la voluntad municipal y pretendía exteriorizarlo como la autoridad se merecía en aquellos tiempos turbulentos. Y aquella ilegítima comisión permanente acordó conceder aquellas distinciones a quien encabezó un golpe de Estado que desencadenó una guerra civil, cruel y horrorosa, como todas las guerras entre hermanos, pero también desencadenó una represión aún más cruel, aún más sangrienta, aún más cargada de odio y de injusticia. Porque, como cuenta Gabriel Jackson en su Historia de España, provocó la represión unos 400.000 muertos en España entre los años 1936 y 1943. La represión provocó casi 4 veces más muertos que la propia guerra civil. El Pleno del Ayuntamiento de Gijón, en el año 1962, acordó conceder al dictador Franco la primera medalla de oro de Gijón. Lo hizo a propuesta del alcalde en aquel momento, don Ignacio Bertrán, y cuenta el expediente que con suspensión del trámite de expediente, dada la notoriedad de los méritos contraídos y teniendo en cuenta que se cumplen 25 años de la liberación de Gijón. Y terminó su alocución con los gritos y vítores de la época: ¡Arriba España y viva Franco! ¿Cuánto simbolismo, cuántos valores hay en la descripción de este acto? Tan importante por lo que dice como por lo que insinúa. Habían pasado 25 años de un Gijón liberado de rojos, de masones, de judíos, de marxistas, de ateos y de desviados. Habían pasado 25 años de una ciudad liberada de libertad. Vaya paradoja. Y aquel reconocimiento lo concedió una corporación elegida por tercios, en el marco de una democracia tan de mentira que tenían que calificarla de alguna manera para que pudiera ser democracia, y por eso la llamaban orgánica. Porque desvirtuar el sentido de las palabras y cargarlas de otros significados era seña de identidad de aquel régimen totalitario, dictatorial, nacional, sindicalista, catolicista. Hasta aquí los hechos y la historia. Nos corresponde ahora hacer otro acto valioso, simbólico y cargado de valores, que responde a una necesaria revisión de los actos de las instituciones. Porque reconocemos nuestra historia y nuestro pasado colectivo, pero no tenemos que estar orgullosos de todo nuestro pasado. En aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada por el Parlamento español en diciembre de 2007, una ley que prevé medidas para evitar los símbolos conmemorativos de la guerra civil o de la dictadura, evitando la exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil, de la represión, para que los símbolos públicos no sean otra cosa más que ocasión de encuentro y no sean
motivo de enfrentamiento, de ofensa o de agravio. En Gijón ya hicimos la revisión del callejero antes de que estuviese en vigor la ley de la memoria histórica. Ahora nos queda acordar la retirada de honores a quien encabezó y personalizó una dictadura que acabó con la República, que acabó con la libertad y con la ilusión de millones de hombres y mujeres, pero que sobre todo sumió a España en una larga noche del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Jesús Montes. Bien, buenos días, alcaldesa, concejales, concejalas y a todo el mundo que nos acompaña. Creo que no se trata tanto hoy aquí de hacer un análisis, ni siquiera mínimo, de lo que constituyó la Segunda República en España y por ende en la parte que corresponde a Gijón, pero sí hay algunos elementos que merece la pena que sean recordados. Por ejemplo, el 16 de febrero del 36 hay unas elecciones en este país y hay un triunfo de ese ámbito electoral del Frente Popular. Pocos meses después, el 18 de julio de 1936, se da un golpe de Estado encabezado por los conocidos generales africanistas, con respaldo de la oligarquía española, de terratenientes, de jerarquía de la Iglesia Católica por otra parte, y bien arropados por nazis y fascistas italianos. No se trata de valorar otros intentos anteriores, que los hubo, como los del año 33, de Sanjurjo, de Godet, de Mola y de otra gente. Y el 21 de octubre del 37 se produce la caída del último bastión leal a la República, que es Gijón, precisamente, que fue una ciudad bombardeada a lo largo de 14-15 meses de duración de la guerra, en este caso concreto, bombardeada por aire y por mar, bombardeada, lógicamente, por los que pretendían ocuparla y más tarde ya hablaron de liberación. Hay que decir que al día siguiente de ese 21 de octubre de la entrada de los llamados nacionales, se comenzaron todo tipo de asaltos y desmanes en la ciudad. A todas las organizaciones políticas, sindicales, sociales fueron asaltadas. Se inician pocos días después consejos de guerra, hasta 6.600 en Sisión, auspiciados por los militares sublevados, auspiciados por aquellos mismos que habían sido desleales y traidores a la República. Esos juicios que tuvieron como escenario el antiguo instituto se celebraron, como conocen las crónicas de la historia, a todo ritmo. Los acusados carecían de abogados defensores y además servía, como también ya bien conocido, cualquier tipo de denuncia sin ninguna comprobación para condenar a cualquiera a pena de muerte. Paradójicamente, las acusaciones contra los leales del gobierno legítimo de la República eran de rebelión militar, adhesión a la rebelión y excitación a la rebelión. Esas eran las acusaciones que se producían. Más de 5.000 fichas de condenados con todo tipo de datos, 1.330 ejecutados, paseados y fallecidos en la cárcel del Coto. Odio, venganza, revanchismo, envidias son los móviles en definitiva de la represión. Así hasta 1246, parece los datos, sin que sean del todo exactos, de fusilados y varios de estas personas asesinados a garrote vil en esta ciudad, en dos puntos distintos, en la cárcel del Coto, por una parte, pero también en el Cerro Santa Catalina. Entre ellos también, lógicamente, hay mujeres, como Anita Orejas López, una langreana, joven de 23 años, soltera, que fue ejecutada el 9 del 11 del 37, o Maximina Ballines Fernández, de Villaviciosa, con 42 años, viuda de guerra, 4 hijos, ejecutada también el 25 de junio del 38.
Y así se suceden las ejecuciones desde el 30 de octubre de 1937, insisto, 8 días después de la entrada de los golpistas sedientos de sangre, parece, hasta finales de 1949. Las ejecuciones, como bien dicen los historiadores, son a diario, salvo domingos o festividades religiosas, el colmo del cinismo. También se utilizaron otros procedimientos, como los saques muy propios de los falangistas en la época, saques de la misma cárcel, paseos de todo tipo, desaparecidos en fosas comunes o tirados en las cunetas o en tapias de cementerios, sin identificar aún hoy. Toda una situación de terror y de angustia de miles de familias, especialmente de las propias mujeres, que fueron, en definitiva, las que acabaron siendo realmente el sostén familiar de todo este tipo de desmanes. En Sisión, la cárcel del Coto no era suficiente para albergar a todo el mundo. Se utilizó la Plaza de Toros, distintas empresas de la zona este de la ciudad, como la Cordelera, Vicasa, Trefilería Moreda, entre otras. Serán lugares de encarcelamiento de miles de leales a la República, simultáneamente los miles también, o más de 200 campos de concentración que se articularon en toda España y de manera progresiva, porque mientras que estos relatos se están produciendo aquí, hay que recordar que la guerra en España continuaba, en otros lugares, pero continuaba. Pues sí, exactamente en este contexto de paz de los cementerios, cuando el alcalde colocado a debete, Paulino Vigón Cortés, el 22 de junio de 1939 concede los títulos de alcalde honorario e hijo adoptivo de Gijón al gran dictador Francisco Franco. Son auténticos años de terrorismo de Estado. Y más adelante, el 18 de julio de 1962, 25 años de paz, había aquella historia de la codorniz, 25 años de paz, un puro y un huevo, ¿no? Todo el mundo interpretamos a puro huevo. Bien, la liberación de Gijón se decía, el alcalde de momento, otro demócrata, convenció, don Ignacio Beltrán y Beltrán, concede la medalla de oro de Gijón nuevamente al dictador. Bueno, la cuestión resulta en gran medida patética, porque en realidad son alcaldes muy poco preocupados por la ciudad o por los problemas que la ciudad pudiera tener, pero sí muy preocupados en la generosidad de regalar galardones a diestro y a siniestro, por media España. En el caso concreto de este último alcalde que acabo de nombrar, en su etapa concedió 3 hijos predilectos, 10 hijos adoptivos, 15 medallas de oro. Como dato, en todos ellos no hay una sola mujer, curiosidad de la vida también, ni siquiera de la sección femenina, que por haber, habríales. Los logros del alcalde y de su corporación por la ciudad, pues escasos o nulos, o ninguno. No tenían tiempo a la hora de repartir tanta medalla, seguramente, ¿no? Y por último, yo quiero simplemente resaltar también en qué contexto se dan algunas de las cosas, porque no son ni fechas inocentes, ni están al margen de situaciones políticas que se producen en esos momentos, también en Sisión, pero especialmente en toda Asturias. Estamos hablando del 18 de julio de 1962, y aquí, por eso digo que nada inocente. Hay 2 razones fundamentales para conceder esta medalla. Una, efectivamente, era el 18 de julio, fecha del golpe. La segunda, hay que decir que en ese tiempo, de 1962, Asturias estaba auténticamente en huelga, con las huelgas mineras, de metalúrgicos, de siderúrgicos y etcétera. Son momentos nuevamente de gran represión, de deportados, de desaparecidos nuevamente, aparecidos al cabo de meses, estos deportados y otros, de gran represión para los propios deportados, para las familias y para las cuencas mineras en términos generales. Esa y otra de las paradojas que se producen. Bien, por tanto, diríamos
que son otros años de represión de la siguiente generación y todavía habría tiempo, con seguridad lo hubo, para reprimir a una tercera generación, muchos de los cuales por ahí andamos. Son razones, a nuestro juicio, más que suficientes para decir una y mil veces sí a esta retirada de galardones que a nuestro juicio comienza con el gran dictador y no debe de frenar ahí. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Popular, ¿no hay intervenciones? Sí, don Santiago Martínez. Bueno, hay hechos y hay silencios. Y en política tan importantes son los hechos como los gestos. Y hoy hemos asistido a un acto en el que los gestos son más elocuentes que ninguna otra cosa. Un grupo político ha demostrado hoy lo ajetreado que está, como nunca lo ha estado, para ignorar el debate y el punto que teníamos en el orden del día. Han rehuido a hacer uso de la palabra para expresar una posición sobre un punto del orden del día de este pleno. Pero renunciando a la palabra, renuncian también a una oportunidad histórica para poder decir algo respecto a un régimen y respecto a una posición política. Y su silencio es un silencio acusador. Es un silencio de vergüenza, porque miran hacia abajo. Buena parte de ustedes están mirando hacia abajo. Y ese silencio de vergüenza es un silencio de orgullo para otros. Es un silencio de orgullo para aquel preso, Ramón Álvarez Rodiles, que el 20 de enero de 1940, desde el penal de Figueiredo, escribía: «Tengo muchos deseos de saber de los causantes de mi denuncia, que según Cifuentes eran 3 vecinos. Uno de ellos, ya lo sé, porque vi su firma en Gijón, cuando fui a casa de aquel señor número 7. Pero quiero saber de los otros. Yo siempre me figuré que no tenía enemigos, porque nunca hice daño a nadie. Pero las cosas están donde uno nunca se cuenta, y Dios protege a los inocentes, porque no salieron con lo que quería». En aquel momento estaba condenado a muerte. Su delito, haber sido concejal de un ayuntamiento de Asturias. No pueden permanecer en silencio ante esta parte de la historia de España. No pueden permanecer ese silencio cómplice. No pueden suscribir al menos una declaración que se aprobó en el Congreso de España en el año 2002, cuando ustedes eran mayoría absoluta. No pueden suscribir al menos, que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática. No pueden suscribir al menos esto. No pueden decirlo ustedes. Y tienen que aguantarme todavía 4 minutos más. Por favor, revísense. Tienen la oportunidad y la han dejado pasar. No se trata de releer la historia. No se trata de renegar de nuestra historia, donde hay aciertos y errores colectivos. Pero tenemos que aprender de nuestra historia y de nuestros errores colectivos. Y cuando quitamos y ponemos honores, reconocemos valores. Y lo que hoy estamos discutiendo aquí es qué valores suscribimos y qué valores no suscribimos. Y ese es el valor de este punto en el orden del día. No es un acto folclórico, porque la política es hechos y es gestos.
Porque cuando nosotros tomamos decisiones y las transmitimos a nuestros conciudadanos, transmitimos modos de hacer de aquello en lo que creemos, ustedes y nosotros, que deben ser las normas de comportamiento colectivo, más allá de la discrepancia. Y van dejando oportunidades, van dejándolas pasar y van dejándolas pasar. Porque digan que no están de acuerdo con un régimen dictatorial, con la imposición, que cabe la discrepancia. Digan eso. No es este el momento de la venganza, ni de la negación de la historia, ni de ocultar lo que fuimos. Ni tenemos que censurar a toro pasado a gentes que ya no se pueden defender. Ha llegado el momento de la historia que escribimos todos. Pero ahora sí, en democracia. Todos. Los que pensamos de una manera y los que piensan de otra. Porque lo que no podemos hacer es elevar el horror a la categoría de honor. Y no podemos mantenerlo en nuestra historia. Y no podemos mantenerlo en las actas de este ayuntamiento. Porque el gran éxito político de este país ha sido hacer una transición desde un modelo brutal hacia un modelo pacífico. Y en esa transición, que no ha habido ruptura de instituciones, tenemos la obligación de revisar los acuerdos de unas instituciones de las que queramos o no, por diversos cambios normativos, seguimos siendo herederos. Y a esas instituciones que han concedido los honores, tenemos la obligación de revisar ahora sus actos. Como alguien escribió, me gustan más los sueños de futuro que la historia del pasado. Estamos construyendo futuro. Estamos transmitiendo valores a nuestra sociedad, a nuestros conciudadanos y a nuestros hijos. Y la obligación que tenemos es la de trasladar el valor de la tolerancia. Y era la oportunidad para haber trasladado todos el valor de la tolerancia. Es momento de sembrar futuro, pero no de olvidar errores del pasado. Vamos a tomar hoy la decisión de retirarle los honores a Franco. Pero esta decisión no trata de herir, sino de reconstruir. No trata de hurgar en el ayer, sino de edificar en ese mañana que tenemos que seguir haciendo democrático y tolerante. Muchas gracias. Muchas gracias. Se somete la propuesta a votación. Votos a favor. Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida. Votos en contra. No hay. Abstenciones. Grupo Popular. Queda aprobada la propuesta y cúmpleme agradecer esta iniciativa. El pleno de hoy completa una necesaria reparación histórica. Reparamos no los desastres de la guerra, sino las infamias de la posguerra. Y lo hemos hecho como una forma más de honrar a las víctimas de un tiempo de horror y de crueldad. Y también para que estos honores que nuestra ciudad concede a las personas y a las entidades más ejemplares y queridas recobren por entero su significación y adquieran el más alto, noble y limpio valor democrático. Cabe recordar que el propio Consejo de Europa aprobó una resolución por la que dejaba constancia que el franquismo fue una dictadura que conculcó todos los valores de la Convención Europea de los Derechos Humanos, añadiendo que la condena de los crímenes y desafueros de una dictadura juega un importante papel en la educación de las jóvenes generaciones. Lo hacemos por último para cerrar dignamente, sin rencor y con ánimo de concordia, un penoso tiempo de nuestro pasado. Muchísimas gracias. Siguiente asunto, número 4, propuesta de alteración de la calificación jurídica de la parcela 251 del polígono 104 sita en La Ferrera, parroquia de Castillo de Bernueces. Señora secretaria. Se solicita la compra de trozo de terreno de propiedad municipal sito en La Ferrera, parroquia de Bernueces,
El trozo de terreno de propiedad municipal cuya alteración de la calificación jurídica se pretende para posteriormente enajenar al interesado como parcela sobrante está señalada en el Inventario General de Bienes del Ayuntamiento de Gijón con la calificación jurídica de bien patrimonial. Previamente a su venta debe ser calificada como parcela sobrante. Consta informe favorable de la Comisión de Hacienda, Administración Municipal, Formación y Empleo de fecha 27 de abril de 2009 e informes técnicos y jurídicos favorables. El acuerdo que se eleva al Pleno es el siguiente: alterar la calificación jurídica del trozo de terreno situado en La Ferrera, parroquia de Bernueces de Gijón, para su posterior venta a propietario colindante, someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes, publicándose en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, Boletín Oficial del Principado de Asturias, para que puedan formularse las alegaciones oportunas. De no formularse reclamaciones durante este trámite de información pública, este acuerdo se elevará a definitivo. Se somete la propuesta a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Asunto número 5. Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle Terillero 21, calle Agustín Argüelles y avenida Juan Carlos I, promovido por Construcciones San Bernardo, Sociedad Anónima. Señora secretaria. La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 17 de febrero de 2009, aprobó inicialmente el estudio de detalle en el ámbito del Plan Parcial UCICER 21, promovido por Construcciones San Bernardo, Sociedad Anónima. Seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna información pública, no fue presentado escrito alguno oponiéndose al mismo. Constan los informes técnicos y jurídicos, así como de la Comisión de Urbanismo de 24 de abril de 2009. El acuerdo que se eleva al Pleno es aprobar definitivamente el mencionado estudio de detalle, proceder a su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y notificarlo de forma individualizada a los propietarios y demás interesados en el ámbito territorial del estudio de detalle. Muchas gracias. Se somete la propuesta a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Asunto número 6. Propuesta de aprobación definitiva del estudio de implantación para construcción de establo de ganado vacuno en Cenero, Salcedo, promovido por doña Amalia Calvo Noriega. Señora secretaria. El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 13 de junio de 2008, aprobó inicialmente el estudio de implantación para la construcción de establo de ganado vacuno en Cenero, Salcedo. Se ha seguido la tramitación preceptiva y se ha practicado la oportuna información pública y no se presentó ningún escrito de alegaciones. Consta informe favorable de la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de abril de 2009. El acuerdo que se lleva al Pleno es aprobar definitivamente el mencionado estudio de implantación y proceder a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como de las condiciones específicas de la implantación contenidas en dicho estudio, y notificar el acuerdo de forma individualizada a los propietarios y demás interesados afectados. Muchas gracias. Somete la propuesta a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba. Unanimidad. Asunto número 7. Plan especial del área residencial de Roces, concreción de uso en parcela municipal segregada de la designada como lote 84 XP1. Expediente número 1. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Gijón presenta memoria justificativa para la concreción del uso al que se va a destinar parcela municipal procedente del Plan Especial del Área Residencial de Roces, con la calificación de equipamiento público sin definir. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento aprobar la concreción del uso indefinido respecto a la referida parcela municipal, según disponen las ordenanzas del Plan Especial del Área Residencial de Roces. Consta informe favorable de la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de 4 de mayo de 2009. El acuerdo que se eleva al Pleno es el siguiente: concretar que el uso de la parcela municipal sea la construcción de un edificio que sirva para albergar diferentes servicios deportivos, con especial vinculación a actividades de formación y perfeccionamiento, gestiones administrativas necesarias para la práctica del deporte y servicios médicos, y con una edificabilidad de 1 metro cuadrado por metro cuadrado. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y notificarlo a las entidades interesadas. Muchas gracias. Se somete la propuesta a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Asunto número 8. Comunicación de la aprobación definitiva del reglamento del Consejo Sectorial de Consumo. Señora secretaria. De conformidad con el artículo 99 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno de este Ayuntamiento, se da cuenta que, aprobado provisionalmente con fecha 13 de febrero de 2009 por el Pleno el reglamento del Consejo Sectorial de Consumo, no se ha presentado ni sugerencias ni reclamaciones contra el mismo durante el periodo de información pública, por lo que debe entenderse definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación provisional en virtud de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 785 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local. Dada cuenta de lo previsto en el artículo 8, finalizado el orden del día, se levanta la sesión.